Hola, yo hablaré de Augustus Morgan, el filósofo matemático. ¿Quién fue? Nació en Madurai, India, el 27 de junio de 1806 y murió en Londres el 18 de marzo de 1871. Fue un matemático y lógico británico nacido en la India, pero lo más relevante de lo que hizo en su vida fueron las leyes que aportó, llamadas por su nombre, bien conocidas leyes de Morgan. Y bien, ¿qué son las leyes de Morgan? En lógica proposicional, las leyes de Morgan son un par de reglas de transformación que son ambas reglas de inferencia válidas, que por ejemplo son estas. Como pueden ver, aquí está A y B en estos dos círculos. ¿Qué significa estas dos palabras? A, no, y B es igual a no, y B. ¿Qué significa? Significa no A y B es lo mismo que no A y no B. Aquí están las otras, como pueden ver. En estos ya es diferente a que el otro, que era este, A y B. Este ya solamente es A y B, y aquí está un círculo, que son donde están las leyes, y aquí son A, O, B es igual a, O, B, que es no A o B es lo mismo que no A y no B. Es diferente al otro. El otro decía no A y no B no es lo mismo que A y no B. Y este lo se diferencia porque dice O por los símbolos. Esta herradura que va hacia arriba y la otra que va hacia abajo, como pueden ver. Para llegar a la verdad de las leyes de Morgan se necesitan estas tablas de verdad para poder hacer una ley y llegar a la conclusión, no nada más así, por así. Estas pueden ser, por ejemplo, esta tabla es P y Q. Se puede llegar así: tautología, contradicción, la simplificación, la adición y ese tipo de reglas que más adelante mis compañeros hablarán. Para llegar también a las leyes de Morgan se necesitan la lógica proporcional, que es la lógica elemental, que están compuestos de dos tipos de signos materiales y signos formales. Los primeros son proposiciones que aportan la materia del argumento. Los segundos son los que dan forma a los anteriores y se dividen a su vez en conectivos y cuantificadores. Principalmente a los primeros deciden las relaciones. Por ejemplo, un ejemplo serían lógica de las conectivas o cálculo proporcional. Lógica es la segunda. Lógica de las predicaciones o cuantificación. El método sirve para expresar la lógica elemental. Se le llama método de deducción natural y fue desarrollado por Hedson, seguido de Fitch y su empleo de pruebas subordinadas. Es para probar la invalidez de los argumentos y llegar a una conclusión, como ya había bien dicho. Y los has identificado, las reglas permiten la inferencia de consecuencias. Y están las 9 reglas, que es el modus ponens, el modus tollens, silogismo hipotético, dilema constructivo, dilema destructivo, simplificación, silogismo disyuntivo, conjunción y adición. Buenos días, compañeros. Vamos a explicar lo que son los modos de la filosofía. A mí me tocó explicarles lo que es el modus tollens, que es la regla de inferencia derivada que se simboliza de la siguiente manera, que por ejemplo es si A, el sujeto A, entonces B, pues entonces es positivo, entonces no B, por lo tanto no A. Esto nos da una fórmula condicional y la negación de su consecuente. Esta regla nos permite pasar a la negación de su antecedente. Por ejemplo, nosotros como lo decimos así: si este domingo hace buen tiempo, seguro que nos vamos a la playa. Más nos decimos:
no nos vamos a la playa, por lo tanto, no es verdad que es domingo. En la conjugación, tiempo. Por ejemplo, en un par de conceptos como es A y B, que fue el anterior ejemplo que también usamos, mantienen una oposición extraña en su género, que no es de contrariedad ni de contradictoriedad, ni de manera de correlación, dada en el contexto de una conexión diamétrica que explica la gran probabilidad confirmada en general por la historia de tales conceptos de que su conexión haya sido formulada según las diversas alternativas de un sistema de conexión matemáticas, o sea, típicas como la posición de A y B, que es la reducción de A a B o de B a A, que es la fusión de A y B en un tercero. Si los confundí, perdón, pero bueno, es la articulación de A y B en un tercero, la conexión diamétrica, que es característica por la que se construyen los conceptos conjugados, pueden formularse considerando a estos conceptos o al menos a uno de ellos. Por ejemplo, es como si dijera que A, como si estuviera fragmentados por partes homogéneas, que de suerte que las relacionas entre ellas, mediante las cuales quedan enlazadas, puedan servir de definición del concepto B, que son los conceptos conjugados que constituyen una familia no muy numerosa. O sea, es como si fuera el alma o el cuerpo más que nada, que es el espacio o el tiempo, el conocimiento, los sujetos y la materia, más que todo, pues es una familia. Por ejemplo, el par de conceptos, que sería, no sé, el reposo, ha recibido todos los tipos de conexión metamérica, que es la reducción aleática de movimiento al reposo. Reducción, no sé, hará, bueno, que hará que el reposo sea más fácil al movimiento, que es la aristotélica, por Aristóteles, del ser inmóvil y del ser móvil, que se subsiste en la formulación antigua del principio de la inercia. Eso pues ya es otro tema, pero es algo que más o menos entendí. Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento desde que Galileo Einstein, el esquema de su conocimiento es diamérico, es el sentido dicho. El reposo será presentado como una relación entre cuerpos en movimiento que constituyen un sistema, ya sea de cuerpos con movimiento inversial o acelerado, pero definidos por los mismos vectores Absorción equivalentes. es una forma lógica de un argumento válido y una regla de inferencia de la lógica proposicional. La regla establece que la P implica Q y entonces P implica P y Q. La regla hizo posible introducir conjuntos de pruebas. Esto se le llama la ley de absorción, ya que el término Q es absorbido por el término P en la consecuencia. Es una regla de inferencia válida. Si se nos dice que al menos una de las dos afirmaciones es verdadera y también se nos dice que no es la primera que es verdadera, se puede inferir que tiene que ser el último que es verdadero. Si P y Q es verdadero y P es falso, entonces Q es verdadero. Verificación es el equivalente a la eliminación de la conjunción. Es una inferencia inmediata, válida, que forma de argumento y regla de inferencia que hace que la inferencia de que si la conjunción A y B es cierta, entonces A es verdad y B también es verdad. La regla permite acordar las pruebas más largas mediante la derivación de una de las producciones de una conjunción en una línea por sí misma. Por ejemplo, llueve a cántaros, por lo tanto está lloviendo. Voy a hablar sobre dilemas. ¿Qué se utiliza? Bueno, es un término que se utiliza en lógica y en ética. Bueno,
que bueno, estos, o sea, lógica y ética son significados muy diferentes, porque un dilema en lógica es un argumento con forma de silogismo, bueno, se parece más o menos, en el que se presenta una disyunción, como en inglés, como discusión, en la que se afirman sus dos argumentos o dos miembros, que estos se les llaman cuernos del dilema, creo, y del que y bueno, y de ahí sigue una conclusión que puede resultar paradójica, bueno, confusa, para que entenderlo. Bueno, un ejemplo es este, que les voy a leer, dice, esta tarde irás al cine o al teatro, pero si vas al cine, a la salida irás a cenar, y si vas al teatro, a la salida irás a cenar. Bueno, a eso se refiere como que puede resultar paradójica. Y bueno, después sería, por lo tanto, si vas al cine, como si vas al teatro, irás a cenar. Bueno, ahí te está diciendo que tienes que elegir entre ir al cine o ir al teatro. Pero la conclusión va a ser la misma, que a cualquiera de los dos que vayas, vas a ir a cenar. O si vas a los dos, vas a ir a cenar. Bueno, eso se refiere. Bueno, eso es el significado del dilema en lógica. En ética, bueno, se presenta cuando debemos elegir entre dos alternativas sin que haya elemento para decidirse por una otra. O sea, no puedes elegir, no tienes con qué basarte para elegir a una. Por decirlo así, bueno, yo lo entiendo así. Bueno, pues creo que eso sería todo. Constructivismo, filosofía. En la filosofía de la ciencia y epistemología se domina con constructivismo o constructivismo epistemológico a una corriente de pensamiento surgida hacia mediados del siglo XX, de la mano de investigadores de disciplinas muy diversas, psiquiatras, físicas, matemáticas, biológicas, psicológicas, sociológicas y lingüísticas. Para el pensamiento constructivo, la realidad es una construcción hasta el cierto punto inventado por quien observa. La definición del método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita dentro de las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas. Cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión sea verdadera. Las primeras descripciones del razonamiento deductivo fueron realizadas por el filósofo de la antigua Grecia, entre ellos Aristóteles. Cabe destacar que la palabra deducción proviene del verbo deducir, del latín deducere, que hace referencia a la extracción de consecuencias a partir de una preposición. El método deductivo logra inferir algo o observar a partir de una ley general. Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en la formulación de leyes partiendo de los hechos que se observan. Hay quienes creen, como el filósofo Francis Bacon, que la inducción es preferible a la deducción, ya que permite trasladarse desde particularidades hacia algo general. Entre los ejemplos podemos utilizar para entender más exactamente lo que significa el término método deductivo, estaría el siguiente. Si partimos de la afirmación de que todos los ingleses son puntuales y sabemos que John es inglés, podemos concluir diciendo que por tanto John es puntual. En el ámbito de las matemáticas también se hace uso del citado método deductivo. Así, esta materia podremos encontrar ejemplos que lo demuestran. Si A es igual a B, B es igual a C, podemos determinar que A y C son iguales.